Vamos a introducirnos ahora en otro tema y en eso quiero agradecer al doctor Nazareno Riolfi, matrícula nacional 144.445, es médico especialista universitario en otorrinología. Doctor Nazareno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la poliposis nasal, ahí estamos, poliposis nasal. Exactamente. Iba a decir pólipo y no, es poliposis nasal. Y en este caso, que afectan a un 4% de la población. Contemos un poco qué es esto para aquellos que no lo padecen y si no, qué síntomas tenemos que entrar a mirar. Bueno, la poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria de los senos paranasales y de la nariz. Lo que vos referís recién del 4% es una estimación de la prevalencia a nivel global de la enfermedad, lo cual no es un valor del todo real, ya que es una enfermedad que tiene una tasa de subdiagnóstico muy elevada. O sea, los pacientes que tienen la patología transitan un largo camino hasta llegar a su diagnóstico correcto, y por eso es que decimos que este 4% puede estar un poquito subestimado, ¿no? El real valor. La patología le produce al paciente los síntomas que le produce a un paciente tener una sinusitis crónica, ¿sí? Sí. Si queremos hablar de cuántos pacientes tienen esta enfermedad y ponerlo en un número un poco más fácil que este 4%, podemos decir que de 10 personas que tienen una sinusitis crónica, 2 de ellas van a tener pólipos nasales, ¿sí? Que es como un grado más severo de la sinusitis crónica. Y el paciente lo que tiene son 2 síntomas principales o cardinales: el bloqueo o la obstrucción nasal, la sensación de la nariz tapada, y la secreción de mocos. Bien. Pero existe un tercer síntoma muy importante que a veces suele ser el que más angustia al paciente, que es la pérdida parcial o total del olfato. Esos son los 3 síntomas más frecuentes con los que el paciente llega a la consulta. ¿Dolor no se produce? No hay dolor acá. No, el dolor en la cabeza, sí, o en la cara, propio del quehacer común, del conocimiento general, es más de la sinusitis aguda. Claro, la parte central de acá. Sí, es más propio de la sinusitis aguda. Los pacientes con sinusitis crónica raramente tienen dolor o presión en la cara. Sí puede pasar que estos pacientes que tienen la inflamación de forma crónica en algún momento hagan un pico de reagudización y ahí sí tengan dolor o presión en la cara. Bien. Pero no suele ser un síntoma tan importante la poliposis nasal. Doctor, ¿y tratamientos para esto son simples? ¿Es controlable? Estos dos pacientes de estos 10 con sinusitis crónica que tienen pólipos suelen ser un verdadero desafío para el otorrinolaringólogo. Y debemos mancomunarnos con otras especialidades para darle al paciente un abordaje interdisciplinario. Solemos trabajar en conjunto con neumonólogos y con alergistas en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la poliposis nasal tiene una alta asociación con otras patologías que tienen el mismo mecanismo inflamatorio, ¿sí? Por ejemplo, y sobre todo el asma. Hoy sabemos que más o menos del 50%, la mitad de los poliposos pueden llegar a tener asma, y es necesario que lo evaluemos en conjunto. Más allá de que la poliposis no es una enfermedad alérgica, sino que es una enfermedad inflamatoria, aquellos pacientes que tienen la alergia suelen tener una mayor predisposición a hacer pólipos. Por eso también es importante que el alergista participe del diagnóstico y del tratamiento. ¿Y el tratamiento? El tratamiento de primera línea siempre es farmacológico. Bien. Se utilizan unos sprays nasales que tienen corticoide de acción tópica, nada más en la nariz, que eso suele ayudar, sobre todo en las poliposis leves. Las poliposis moderadas o más severas suelen no tener mucho beneficio a los pacientes con este spray, y se suelen utilizar otros medicamentos, como los corticoides sistémicos, aquellos que se toman por boca o se inyectan. Y tienen mejoría con esto, pero no se pueden utilizar de manera repetida durante mucho tiempo, porque los efectos adversos de los corticoides sistémicos son importantes y siempre tienen que estar en el pensamiento del médico cuando los indica. Entonces, aquellos pacientes que no logran controlar los síntomas con el correcto y oportuno tratamiento farmacológico llegan a una instancia quirúrgica, en donde se opera la nariz, se libera la nariz y los senos paranasales de estos pólipos, y el paciente suele andar bien. El problema es que hay un gran porcentaje de pacientes, un número bastante considerable de ellos, que luego de la cirugía
a los 12 meses o más, o incluso antes, dependiendo de la severidad de la patología, vuelven a tener crecimiento de estos Claro, pólipos. uno entiende que el pólipo tiende a volver a crecer. Sí, lamentablemente sí. Y para aquellos pacientes que ya han tenido uno o más eventos quirúrgicos y que no logran controlar la patología, recordemos que esto es una patología crónica, nosotros no apuntamos a la cura de la enfermedad, apuntamos a que el paciente recupere calidad de vida. Aquellos que no lo logran ni con el tratamiento farmacológico ni con el tratamiento quirúrgico en una o varias oportunidades, hoy tenemos una herramienta que son anticuerpos monoclonales que sirven para llegar al mecanismo inflamatorio de la patología y detenerlo y que el paciente pueda tener buenos resultados que se manifiesten con la recuperación de la calidad de vida. Está mal afirmar, doctor, ¿está mal afirmar que no tiene cura esto? Digamos, que lo podemos controlar nomás. Claro, es como cuando un endocrinólogo se planta delante de un paciente con diabetes y le explica que su patología es totalmente controlable mientras que haga dieta y tome la medicación, va a controlar sus síntomas. La rinitis alérgica, una enfermedad totalmente prevalente para los alergistas y para los otorrinos, también es una enfermedad crónica que puede ser estacional o perenne, que significa que esté todos los días, pero también lo es. Son enfermedades en las cuales nosotros intentamos que el paciente controle sus síntomas y esté lo mejor posible. La cura es un concepto que por lo menos para esta patología todavía no podemos afirmar que sea nuestro objetivo principal. ¿Avance científico? ¿Se vislumbran avances científicos hacia adelante? Sí, por suerte, como le comentaba anteriormente, aquellos pacientes que no logran controlar la patología con la instancia de tratamiento médico y o quirúrgico, hoy tenemos unas drogas que se llaman anticuerpos monoclonales o más conocidos como biológicos, que son principios activos que actúan fundamentalmente dentro del mecanismo inflamatorio que termina formando los pólipos nasales. Bien. Entonces, de esa manera le ponemos un bloqueo a la inflamación y el paciente recupera aquellas cuestiones tan importantes para su calidad de vida, como una respiración nasal, recuperan el olfato y pueden manejarse en su vida social como lo hacían antes de la poliposis, ¿no? Siempre pregunto, estos nuevos tratamientos, ¿están dentro de una cobertura médica o no? Hoy contamos con diferentes biológicos para la poliposis nasal, hoy tenemos 3 en total. Hace muy poco que en el país hay habilitación para los 3, para poliposis nasal, sí para otras patologías que también tienen indicación, y hemos logrado que el acceso haya mejorado un poco a partir de, comparado a cuando recién iniciamos. Pero bueno, lo importante es que en pos de adquirir un acceso de la medicación para el paciente se justifique de forma sin ningún tipo de dudas el pedido de la medicación, para lo cual hay que hacer un análisis exhaustivo del paciente y justificar por qué este paciente es merecedor de alguna manera de este medicamento que está dentro de la familia de los medicamentos de alto costo. Estoy charlando con el doctor Nazareno Riolfi, estamos hablando sobre un tema importante que es los poliopsis de lo que es nasal. Pero recién dijiste, Nazareno, respecto a la cuestión de la pérdida de olfato. ¿La pérdida de olfato es circunstancial mientras se produce la alergia o no? ¿O esto ya queda de por vida? Mira, no, lo del olfato es una cuestión de que existen diferentes mecanismos por los cuales un paciente puede perder el olfato. Uno de ellos es un mecanismo mecánico, que es, si tengo la nariz tapada, si usted que no tiene ninguna patología que le impida oler normalmente, se llena la nariz de algodón, el aire que trae las sustancias odoríferas del exterior no va a llegar nunca a los receptores olfatorios que están arriba. Bueno, estos tapones de algodón que yo le digo a usted que puede utilizar para hacer la prueba, actuarían igual que los pólipos en la nariz, ¿sí? Lo que pasa es que cuanto más tiempo llevan estos receptores que están en el techo de la nariz sin percibir olores, se produce como una pérdida de la capacidad de volver a oler. Esto suele pasar después cuando uno le habla al paciente que va a operar, por ejemplo, no le promete un éxito en el olfato, porque uno nunca termina sabiendo qué tanto tiempo estos receptores tuvieron sin cumplir su función. Y después sabemos que hay otros mecanismos que son parte también de la inflamación que hacen que el paciente pierda olfato. La verdad que el olfato, si tuviéramos que marcar diferentes objetivos en el tratamiento, es uno de los objetivos
más desafiantes que tenemos para el pos del bien del paciente. Claro, porque uno dice, si vamos a la cuestión de la vista, lo podemos medir, el oído también, pero el olfato es... Existen hoy en día diferentes test para medir qué tan severa es la pérdida del olfato, tanto para esta patología como para otras que también produzcan hiposmia o anosmia. La hiposmia es la pérdida parcial, que puede ser una hiposmia leve, una hiposmia moderada o una hiposmia severa, o están los pacientes también que no huelen absolutamente nada, a los cuales le decimos que tienen una anosmia. Y no solamente termina ahí, porque el gusto, el sentido del gusto tiene mucha relación con el sentido del olfato. Entonces el paciente viene y nos dice, doctor, yo la verdad que no huelo nada y tampoco disfruto de ninguna de las comidas. Y también le dice, yo tengo miedo de que en algún momento no pueda oler algún peligro, como por ejemplo un escape de gas y me pueda pasar algo. Entonces el olfato es un sentido que muchas veces hemos subestimado. La pandemia lo ha puesto sobre la mesa como uno de los sentidos más importantes. Y a partir de ahí se ha concientizado mucho más en el cuidado de este sentido. Pero yo le voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a dedicarme casi más específicamente a esta patología, yo pensé que el paciente que iba a estar enfrente mío se iba a quejar mucho más del bloqueo nasal o de estar todo el tiempo moqueando. En realidad, el gran porcentaje de los pacientes, lo primero que me dicen es, doctor, yo quiero oler a mi hijo, doctor, yo quiero oler el café, quiero poner un perfume y poder disfrutarlo. Es terrible, sí. Yo recuerdo, porque hablaste de la pandemia, había en lo degustativo una reeducación para poder sentir los sabores nuevamente. ¿Con los olores sucede lo mismo? ¿Se puede reeducar eso? La terapia de recuperación del olfato y su éxito tiene que ver mucho con el mecanismo que ha producido la falta de olfato. Bien. Si la falta de olfato tuvo un mecanismo inflamatorio a partir de una noxa, como un virus, como fue en el caso de la pandemia, existe la posibilidad del reentrenamiento olfatorio, y con un buen especialista que se dedique a esto y con paciencia y con mucha perseverancia, el paciente suele tener mejoría, se puede asociar con otras medicaciones como de efecto antiinflamatorio específico neuronal, pero si la causa fue viral, hay algunas que otras posibilidades. En la poliposis tenemos mucho éxito con estos anticuerpos monoclonales con respecto al olfato. Bien. Y la recuperación del olfato postquirúrgica es una cosa que puede pasar en menor o en mayor medida. Bueno, yo veo que acá en el estudio están todos atentos. Me acuerdo porque la anosmia, yo soy muy sensible a los olores de toda la vida. Guillermo es nuestro compañero. ¿Qué tal, doctor? Hola, sensible, pero a nivel de un olor a quemado en la cocina me molestaba a mí en mi cuarto. Y el COVID a mí me dio anosmia muchos meses. No, el café horrible, el mate no tenía gusto a nada, no tenía ni gusto ni olfato. Y una de las terapias que hice mucho tiempo fue distintos olores. Era un ratito anís, un ratito clavo de olor, limón, y no volvía con nada. Hasta que un momento fui de a poquito y hoy ahí se quedaron secuelas. O sea, esas secuelas van a estar para siempre, supongo. Si bien recuperé bastante, no fue nunca el 100%. Cada paciente es diferente con respecto a la recuperación, y muchas veces el entrenamiento olfatorio puede ser el puntapié inicial para que luego el paciente espontáneamente vaya recuperando. Sí. Hoy nuestro cerebro es muy inteligente, entre comillas, y es muy plástico y suele arreglársela con él mismo para resolver estos problemas, pero el entrenamiento es crucial. Y lo que vos contabas, también hay que diferenciar la hiposmia o la anosmia, que es la pérdida del olfato, con las fantosmias, claro, con el hecho de que el paciente tenga que huela olores que no están presentes, o que tenga alteración de los olores, o sea, huela un olor y en realidad perciba otro. Las alteraciones del olfato suelen ser diferentes. En la poliposis nasal, a diferencia de la hiposmia o la fantosmia o la parosmia que se daba en los pacientes con COVID, los poliposos tienen anosmia o hiposmia, tienen pérdida, no tienen transformación de los olores ni perciben olores que no están. Bueno, hemos hablado de varios temas y nos hemos metido con la cuestión olfativa y degustativa y cómo van un poco unidas. ¿Sabe qué, doctor? Yo después de la pandemia le perdí el gusto y el olor al Cabernet Sauvignon, al vino. Lo digo en serio, más allá de la humorada. Yo he dejado de tener el gusto por el vino. El vino cambió. No soy tomador, pero digamos, me das cualquier vino y para mí es lo mismo, todo lo mismo. No.
Y bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con poliposis nasal, por ejemplo, o que viene al consultorio directamente por trastorno del olfato, dentro de la anamnesis, que es lo que se conoce en medicina como la entrevista médica, somos muy detallistas en preguntar a qué se dedica el paciente o qué hace en su tiempo libre, qué hobby tiene. Y para nosotros, que se nos presente un paciente con poliposis nasal y me diga, mira, yo soy cocinero, soy catador de vinos, soy aficionado a los vinos, y a nosotros se nos... Trabajo en una perfumería, dice. Claro, yo tengo pacientes chef, tengo pacientes que trabajan en la industria del perfume, y para ellos es un problema gravísimo, un problema muchísimo más grave que para cualquiera de nosotros, que ya es un problema importante. Doctor Nazareno, ha sido realmente un placer charlar esta mañana con usted. Igualmente para mí, y a total disposición. Te dejo un abrazo grande y vamos a mantener el contacto dentro de los Perfecto, tiempos que podamos, porque tiene una agenda muy ocupada el doctor, pero me pareció interesante la nota, por eso fue la insistencia, doctor, en estos días para poder charlar con vos. Te dejo un abrazo grande. Otro. Hasta luego. Luego. Interesante el tema. Sí. Interesante. Hoy hablamos de dos cuestiones médicas. No solemos hacer en el mismo día dos cuestiones médicas, pero el doctor Nazareno, que lo íbamos a hacer ayer o antes de ayer, no podía, digamos, por su agenda, por el horario que tiene el programa, él tenía otras actividades y bueno, hoy lo hemos logrado.